Bienvenidos a esta clase sobre el átomo de Bohr y efecto Compton, última de la serie de la unidad 4. Como se había dicho en la clase anterior, el señor Niels Bohr en 1913 postuló una novedosa idea para la época que venía a resolver problemas que traía el modelo de Rutherford. Ese modelo se llama modelo de Bohr y tiene varios puntos y varios temas que vamos a desarrollar durante esta preclase. Lo primero que venía a resolver el átomo de Bohr era la estabilidad del átomo, básicamente. Para ello vamos a tomar un átomo, como ustedes pueden ver acá, constituido por un protón o varios protones, donde Z es el número atómico, y un electrón que orbita en torno a este protón. Lo primero es que dado que tienen cargas opuestas, existe una fuerza de atracción coulombiana, dado por la expresión que ponemos ahí. Pero por otro lado, dado que el electrón está orbitando en torno al núcleo, entonces existe una fuerza resultante, una masa por aceleración, en este caso aceleración centrípeta, que puede ser escrita como m por v cuadrado partido por r, donde v cuadrado partido por r es la aceleración centrípeta. Estas dos fuerzas evidentemente deben ser iguales, acción y reacción, y esta expresión que ustedes pueden ver acá, en cierta forma es una expresión clásica para el fenómeno, pero tiene varios problemas. El principal problema es que si uno calcula la potencia disipada producto de la radiación que genera el electrón al ir acelerando, puesto que toda carga que acelera irradia y por lo tanto pierde energía, si uno calcula esa potencia disipada, el problema es que es la energía que disipa el electrón, primero que todo la disipa en un muy corto tiempo. Es decir, el electrón básicamente cae al núcleo de forma muy rápida y por lo tanto haría que el átomo fuese inestable. Desde luego esa solución es inaceptable puesto que no vemos que los átomos sean inestables y por lo tanto algo hay que hacer ahí, al menos desde el punto de vista de explicarlo. Y es ahí donde viene el genio de Niels Bohr, puesto que en 1913, como ya se lo mencionamos en la preclase anterior, él postuló que una forma de poder resolver este problema era suponiendo de que el momentum angular total estaba cuantizado, así como Planck lo hizo con los estados de energía en el cuerpo negro, Einstein lo hizo con los fotones incidentes en el caso del efecto fotoeléctrico, Niels Bohr lo hizo en el caso del átomo y dijo que el momento angular estaba cuantizado de la siguiente forma, era igual a h barra partido por 2pi y proporcional a un número n entero positivo. Como el momento angular está estrictamente relacionado con el momentum lineal a través de la expresión r cruz p, entonces en este caso el p es proporcional a la velocidad, es masa por velocidad, y el r es la distancia o el radio que hay entre el centro, donde está el protón, y en este caso el electrón en particular. Por lo tanto, podemos escribir la expresión de el momento angular en términos de R, M y V. Entonces, ahora vamos a tener un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas, donde tenemos, las incógnitas en este caso son R y V, que están en ambos casos, y por supuesto, que dado que la ecuación de abajo depende de n, entonces, y también V depende de n, entonces vamos a tener que tanto R como V van a depender como soluciones de n. Es decir, ya estamos garantizando de que ambas cantidades van a estar cuantizadas. De hecho, la expresión para el Rn se pone con subíndice ahí para dar cuenta de que en realidad no es un continuo de R posibles, sino que son R muy particulares, o sea, son distancias. Como el n no puede tomar cualquier valor, sino que valores enteros positivos, el R1 va a tener un valor, el R2 va a tener otro valor, y entre el R1 y el R2 no existe un R. Ya, es un poco la idea de la cuantización. Lo mismo sucede con la velocidad. Las velocidades tampoco son continuas, existen ciertas velocidades admisibles para el átomo.
Esto desde luego desde el punto de vista clásico suena algo completamente disparatado porque nadie se imagina aumentar la velocidad de 0 a 1 km por hora sin pasar por 0,5 km por hora. Ya, la velocidad a nivel clásica es continua y las distancias también son continuas a nivel clásico. Pero a nivel cuántico no, y de hecho eso es un poco lo revolucionario de todo esto. Pero por de pronto entendamos algunas cosas, algunas propiedades que se desprenden de estas expresiones, en particular del R. Por ejemplo, vemos que el R es proporcional al número n al cuadrado e inversamente proporcional al z. Esto quiere decir que conforme el n crece, el R crece, y conforme el z aumenta, es decir, el número de protones en el núcleo, el radio disminuye, lo que tiene bastante sentido, puesto que a mayor z quiere decir que la atracción coulombiana es mayor, por lo tanto uno esperaría que en principio sea más, o sea, que el electrón esté más cerca del núcleo propiamente tal, puesto que la fuerza es mayor. Bueno, lo otro es la velocidad. Fíjense que la velocidad es inversamente proporcional al n, lo que significa que conforme este radio crece, la velocidad de esos electrones son menores que las velocidades de electrones que están más cerca del protón, como ustedes pueden ver acá. Y conforme el z crece, la velocidad también crece. Otra cosa que podemos decir, que es importante definir, es que cuando n igual a 1, epsilon 0 h cuadrado partido por m pi z e cuadrado es el radio de Bohr. Y es básicamente la mínima distancia que hay entre el núcleo y, o en este caso, el protón y el electrón. Bueno, otra cosa que es importante, y la que encontró Niels Bohr, fue precisamente que la energía también estaba cuantizada, dado que el radio y las velocidades están cuantizadas. De hecho, si uno hace el simple ejercicio de escribir un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, en este caso del electrón, y la masa del electrón también, puesto que el protón en este caso para todo efecto está en reposo, más la energía potencial que hay entre ellos, que tiene que ver con la atracción coulombiana, que no es otra cosa que esta expresión, pero en el denominador en vez de un r cuadrado tenemos un r, y reemplazamos en esa expresión los valores de r, pero ahora r sub n, y de v, pero ahora v sub n, y entonces, desde luego, la energía nos va a quedar en términos ahora también del n. Y eso fue lo que hizo Bohr, y encontró que la energía para los distintos estados del átomo viene dado por esta expresión, donde fíjense acá tenemos varios términos constantes: masa del electrón, carga eléctrica al cuadrado, 8 veces la permitividad eléctrica del vacío al cuadrado, y el h barra cuadrado de Planck, por una cantidad que es z cuadrado partido por n cuadrado. Si uno le da números a estas constantes y la escribe en unidades adecuadas, llamémoslo electron volt en este caso, unidades muy similares a las que usamos en el efecto fotoeléctrico, encontramos que este numerito es menos 13.6 electron volts por z cuadrado dividido por n cuadrado. Esta expresión es muy útil para precisamente poder hacer comparaciones entre distintos estados de energía y no acarrear todos estos numeritos. Si uno grafica la torre para distintos n's, se da cuenta que para n igual 1, que es el estado fundamental para el cual existe el radio de Bohr, o mejor dicho, para el cual se define el radio de Bohr, uno empieza a graficar para distintos n igual 1, 2, 3, en fin, y ve que conforme el n crece y se va a infinito, la energía tiende a cero. La energía tiende a cero por la izquierda, llamémoslo así. Y luego, todas las energías superiores a cero son energías continuas. Entonces, fíjese que aquí las energías tienen valores muy discretos. No hay energía ahí de menos 8 electron volt ni de menos 6 electron volt, sino que es 13.6 electron volt, o de ahí se salta ahí a un valor 4. O sea, 3.6, una cosa así. En fin, hay una torre, como ustedes pueden ver. Eso es un tema extremadamente importante, puesto que recuerden que uno de los grandes problemas que se tenía era de explicar estas líneas, estos espectros de luz que generaba cada uno de los distintos gases que se le ponía acá y se encandecía, hidrógeno, helio, en fin, cada uno tenía una huella digital muy particular.
Y eso no tenía explicación, solamente existía una fórmula empírica dada por Rydberg, ¿cierto? Que relacionaba las longitudes de ondas, pero también relacionaba estos m y n, que eran números que no se entendían muy bien qué eran. Pero en el caso de Bohr, eh, la formulación del átomo de Bohr viene a explicar ese fenómeno de la siguiente forma. Si consideramos un electrón que está, por ejemplo, en el estado n igual 3 y asumimos que el electrón se mueve o salta desde ese estado al estado n igual 2, por conservación de energía, evidentemente, porque recuerden que la energía acá es menor que la energía arriba, en n igual 3, entonces hay energía disponible para algo. Ese algo es luz, o era luz, ¿ya? Y, de acuerdo a Einstein, esa luz, o ese fotón que sale, tiene una cierta energía que es proporcional a h barra en la frecuencia. Entonces, desde luego, si yo hago la contabilización y calculo la diferencia de energía del estado N3 y el estado N2, la diferencia de energía, considerando esas energías para cada uno de los estados, eh, y hago el conteo, me doy cuenta de que precisamente los fotones que salen desde este salto son precisamente coincidentes con las distintas líneas. Es decir, es decir, a partir del átomo de Bohr, es factible explicar desde primeros principios las líneas de emisión de cada uno de estos gases, asumiendo, desde luego, la hipótesis de Einstein de que estos cuantos de luz que salen tienen cierta energía muy particular y que viene dada por la frecuencia. Bueno, entonces, a partir de esta expresión de Bohr, es factible producir o reproducir la expresión empírica de Rydberg que fue propuesta en 1880. Eso probablemente también lo van a hacer en clase. Bueno, y como decía, ahora sí existe alguna idea desde primeros principios al menos, en este caso asumiendo la cuantización del momento angular, que explica cómo se emiten estas distintas líneas, la serie de Lima, la serie de Balmer, la serie de Paschen. Recuerden que como la energía para estados de n más pequeños es más negativa, llamémoslo así, que para estados de n más grandes, entonces el punto es que para que haya una emisión de fotón, en realidad lo que tiene que pasar en el átomo es que tienen que saltar electrones desde capas superiores, n mayores, a n menores. Mientras que, por el contrario, si quiero mover electrones desde capas menores a capas mayores, lo que tiene que suceder es que tienen que aparecer fotones externos y sean ellos los que impulsen, dándole energía a estos electrones de las capas inferiores y los muevan a capas superiores. Bueno, este fenómeno precisamente de los cuantos de luz que aparecen acá de las transiciones en el átomo, es un fenómeno que también fue estudiado por este señor Arthur Compton, que en el año 1922 y 1923, que fue el año en que publicó el artículo, él trabajó precisamente en un fenómeno que era bastante curioso, que dicho sea paso lleva su nombre, que se llama efecto Compton, en el cual él bombardeaba un blanco con luz, en este caso rayos X, lo bombardeaba y lo que él veía, ahí ustedes pueden ver los rayos de luz, ¿cierto? Él ponía un filtro para que saliera solamente un rayito muy puntual y ese rayo le pegara un blanco. Ese blanco lo que hacía era, se escateriaba la luz y él ponía un detector a distintos ángulos. Entonces, básicamente este detector era movible y lo que hizo este señor fue que empezó, bueno, evidentemente midió el ángulo con respecto a este eje central y vio qué correlación había entre lo que entraba, ¿cierto? Y lo que salía. Entonces, para ello, bueno, lo primero que pasó es que él observó que para distintas longitudes de ondas, o sea, para distintos ángulos, él observó distintas longitudes de ondas que salían.
Entonces, él pudo hacer básicamente una correlación entre ya sean las frecuencias incidentes o las longitudes de ondas incidentes y las frecuencias salientes o las longitudes de ondas salientes, ya que estas cosas están relacionadas a través de la velocidad de la luz, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que él encontró es que la diferencia entre la longitud de onda saliente y la longitud de onda entrante era igual a veces 1 menos coseno phi. Una de las cosas que observó es que la longitud de onda saliente siempre era de mayor longitud de onda que la longitud de onda incidente. Es decir, la luz era modificada producto de este scattering que hay con este material. Segundo, que la energía básicamente con la que salía los rayos de luz, de rayos X también, después de la colisión, era menor, puesto que la longitud de onda era mayor, ¿cierto? Si la longitud de onda es mayor, quiere decir que la frecuencia es menor, y si la frecuencia es menor, quiere decir que la energía es menor. Entonces, salía con menor energía. Pero lo curioso de todo esto, para el señor Compton, era de que esta constante era siempre la misma, no importando el ángulo, como se dan cuenta acá. Es casi una constante y un parámetro que no se sabía de dónde provenía y a qué se debía. Entonces, precisamente fue eso lo que le llamó la atención a este señor, y lo que hizo este caballero para poder resolver este problema, invocó básicamente física de Einstein, primero respecto a lo que es la energía del fotón. Lo primero que él dijo es, bueno, esto debe ser un fenómeno corpuscular. Recuerden que en esa época estaba, estaba muy, muy revueltas las aguas, no había claridad, no había mucha claridad respecto a estos fenómenos de si es corpúsculo o es onda, en fin. Y entonces el señor Compton lo que hizo fue, supuso de que la luz se comportaba como partícula, y entonces lo que hizo fue básicamente es que usó la energía para el fotón, propuesta por Einstein en el efecto fotoeléctrico, pero además usó relatividad especial, también de Einstein, para precisamente poder hacer conservación de energía y conservación de momentum para efectos de la colisión propiamente tal, porque recuerden que los fotones son relativistas, así que se mueven a la velocidad de la luz, así que tenía que traer a colación la relatividad especial. Y este caballero, después de todo ese ejercicio que ustedes probablemente van a hacer en clases, él llegó a que la expresión para esta constante A venía dada por h partido por la masa del electrón por la velocidad de la luz. A esta expresión se le llamó longitud de onda de Compton, y de hecho se le llamó también longitud de onda del electrón de Compton. Piensen que en ese momento todavía no entraba Luis de Broglie con la propuesta que van a ver en las próximas preclases referente a las ondas de materia. Por lo tanto, estaba ahí muy, muy revuelto el ambiente respecto a esto. Así que, sin duda, este efecto, el efecto Compton, vino primero a consolidar la hipótesis de Einstein de lo que es la energía de los fotones y los paquetes de energía, ¿cierto? Llamados fotones. Pero también vino a abrir una puerta referente a lo que son las ondas de materia.